Amigos de Pro y Contra, buenos días. Son las 9 de la mañana con 7 minutos en este día de Santa Rosa y estamos en comunicación a esta hora de la mañana con Ruli Rendo. ¿Qué tal, Ruli? Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días, amigos oyentes y televidentes de este medio. Tengan ustedes mi más afectuoso y cálido saludo. Bueno, hablar de Ruli Rendo es hablar del primer festival, hablar de Iquitos, hablar de la ribereña, hablar de su participación como concursante, hablar de su participación como director musical, no solamente en el primer festival, sino en aquella noche de estreno de ese gran tema de Raúl Vázquez, Bienvenidos a Iquitos, que tuvo los arreglos de Peter Delis, si la memoria no me falla, y la dirección musical de Ruli Rendo. Y también es hablar, por supuesto, de lo que va a suceder en el FICA el próximo septiembre. De todo ello vamos a tratar en esta mañana de agosto con Ruli Rendo. Ruli, comencemos por lo de 1979. ¿Cómo tú llegas al festival a ser director musical, a hacer ese gran show que hiciste esa noche en el primer FICA? ¿Cómo llega Ruli Rendo al FICA? Bueno, quien me convocó fue Raúl Vázquez, con quien yo no tenía en realidad una gran amistad. O sea, nos conocíamos como profesionales desde el año 69, cuando él presentó al Festival de Trujillo las composiciones La Tierra y La Plañidera, con la cual ganó esa edición del Festival de la Primavera. Nos habíamos visto en una u otra oportunidad, como le decía, por cuestiones profesionales, Ya. habíamos coincidido en alguna época de repente como cantantes y en otra ya yo como director. En esa época recuerdo que cuando uno iba de visita a una casa no se anunciaba, uno llegaba simplemente de sorpresa con la esperanza de que la persona estuviese, porque aparte de que ni pensarlo, no existía el celular, no todos tenían teléfonos en su casa. Entonces tocaron la puerta una noche en mi departamento de Jesús María y era Raúl Vázquez. Entonces Ya. me dijo: Raúl, ¿cómo estás? Qué milagro, Raúl. Mira, me dijo, ¿sabes qué? Estoy organizando un festival en Iquitos y quisiera decirte que he pensado en ti para que estés entre los tres arreglistas. ¿Tú crees que dispongas de tiempo, etcétera? Oye, le dije, con tiempo, sin tiempo yo voy. Yo no conozco Iquitos, ¿no? Y me emociona que hayas pensado en mí. Entonces me contó que había hablado ya con Carlos Jaire y con Coco Salazar. Ah, qué buen grupo de gente, le dije, etcétera. Conversamos muchas cosas y entonces quedamos en que un tercio de los arreglos musicales los iba a escribir Carlos Jaire, un tercio Coco Salazar y el otro tercio yo. Entonces se hizo un sorteo de las canciones entre nosotros, con la presencia de Raúl Vázquez, obviamente, Ya. aquí en Lima. Y bueno, después de haberlas escuchado, después de haber habido una clasificación en Iquitos, llegaron los temas, no recuerdo si eran 24 o si eran de repente 36, no recuerdo. Lo cierto es que se hicieron los papelitos y sacamos los temas, etcétera. Y yo vi, para empezar, que había una excelente selección de canciones y aparte un muy depurado grupo de cantantes de primera línea, ¿no? Estaban Homero, Luigi Montañe, Lucía de la Cruz, no sé, Manuel Donaire, o sea, las principales figuras del medio. Y yo cuando leí el papel le dije, qué importante es tener amigos, ¿no? Porque es que es verdad, nadie iba ganando nada, porque no se pagaba. Y entonces
Los artistas habían aceptado, perdón, por la amistad con Raúl. Es así como, entre otras canciones, me tocaron en el sorteo Ribereña de Mayoyo, ¿verdad? Sí, sí, Y que claro. iba a ser interpretada por un muchacho, Pepe Pepe Peña. Peña, que en paz descanse. Y otra canción que a mí me llamó mucho la atención fue un tema de José Escajadillo, y va pasando a la vida. Y los dos me tocaron y finalmente fueron primer y segundo lugares respectivamente. Entonces, hemos ensayado en Lima, hemos viajado a Iquitos, estuvimos en un hotel a media cuadra del malecón. Ya. De repente me equivoco de los términos, cómo puedan ser utilizados. Y bueno, se ensayó y llegó la primera noche. No recuerdo si la primera o la segunda noche fue en la que cantó Pepe Peña Ribereña, que yo había arreglado a mi estilo. Que le habías dado el toque festivalero necesario, ¿no? Sí, el toque del festival lo escribió Raúl Vázquez, o sea, lo creó Raúl Vázquez, y el arreglo lo escribió Coco Salazar, quien trabajaba con Raúl. Ellos eran muy amigos. Ya. Entonces, bueno, fue discurriendo el evento con una y otra participación, la animación de Silvia Machera y Rulito Pinasco, etcétera. Hubo momentos muy simpáticos, como la presentación de un amigo que acaba de fallecer y me da muchísima pena, Kanashiro Jimso, Mm. ¿no? Que representaba al Japón. Y bueno, como decía, me llegó el momento de dirigir Ribereña, o de repente iba pasando la vida, y desde un comienzo se notó que el público se sentía muy identificado con estas canciones. Aparte, Raúl Vázquez se había preocupado, y acá también cabe aquello de qué importante es tener amigos. Había llevado un excelente jurado. O sea, los miembros del jurado eran personas reconocidísimas dentro del ámbito musical, como dentro del mundo del periodismo especializado, y obviamente personalidades de Iquitos. Y así fue. Llegó el momento de la proclamación de las ganadoras, y el segundo lugar fue para Iba pasando la vida, de Escajadillo y por Pepe Escajadillo, y el primer lugar fue Ribereña, que interpretó magistralmente Pepe Peña. Y es Ahí un logro comienza la también como historia. director musical que los temas que diriges obtengan estos premios, ¿no? Sí, para mí fue un motivo de orgullo. Yo había estado en el festival. En el Perú empecé tardíamente Pero en ese como tiempo director, sonaba mucho el Festival de Trujillo, que era el mejor a nivel nacional, ¿no? En Perú. definitivamente. Yo había estado como intérprete por primera vez en el año 1969, con una cumbia, un ritmo poco apreciado en los festivales, Si tú te Claro. vas. Y esa canción es la más grabada de ese año 69. La han grabado muchos intérpretes en el Perú y en el extranjero: Tito Puente, Noraida, esposa de Benny Moré, Johnny Pacheco, Rolando La Serie, Johnny Ventura, el grupo venezolano Mario y sus Diamantes. No sé, yo he contabilizado, por lo que he podido eh, este, conseguir, 56 versiones de Si tú te vas. Bueno, Wow. decía, yo había llegado a Trujillo en el 69 y no volví sino hasta el año 73, de casualidad. ¿Por qué? Porque en el año 73 Pepe Miranda había clasificado un tema suyo y un tema de Benedicto Córdoba para el Festival Coco de Oro en su sexta edición en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Su arreglista era habitualmente Peter Delis, pero sucedió un problema, no sé, creo que fue que no tenía los papeles en orden
como para viajar a Colombia. Él era argentino, Peter Deles, ¿no? Ya. Entonces, tardaba en conseguir el pasaporte, qué sé yo. Entonces buscaron a Víctor Cuadros, otro excelente músico y gran amigo mío, y Víctor tampoco podía ir. Entonces, acá viene la cuestión de las casualidades. En el año 73, ese año del cual estoy hablando, 2 meses antes o mes y medio antes, yo había estado dirigiendo la tercera edición del Festival Infantil de la Canción en la Feria del Hogar. Y en la fecha final estuvieron invitados Gabriela y Pepe Miranda, a quienes yo tuve que dirigir en el show. Y en el jurado estaba Daniel Camino Díez Canseco. Entonces, en el momento que Pepe Miranda se vio en la necesidad de buscar un arreglista y un director para la sexta edición del Festival Coco de Oro de Colombia, Daniel Camino Díez Canseco le dijo, oye, ¿y por qué no vas con Rulio Rendo? Rulio Rendo, pero si te ha dirigido en el Festival de Infantil y mira tú los éxitos que viene logrando en el disco, ¿no? Por ejemplo, Un pañuelo y una flor, composición de él, cantada por Homero, Blas Eduardo de Chile, Johnny Al, Los Paquines, etcétera. Y por otro lado, ha hecho otras grabaciones con Gino, el Chiri Chiri que está en toda moda y todo lo demás. Él te puede hacer los arreglos. Además, está sin arreglista. El día sábado de la primera semana de septiembre del año 73, llegaron a mi casa al departamento de Jesús María y eran Daniel Camino con Pepe Miranda. La primera pregunta que me hizo Daniel Camino fue, Ruli, ¿tú tienes tus papeles en orden como para viajar al extranjero? Sí, claro que sí. Y yo les conté rápidamente una anécdota. Desde el año 78, cuando viajamos con el Teatro de la Universidad Católica a Manizales, Colombia, yo no quise que se me incluyese no quise que se me incluyera en el pasaporte común, sino que yo saqué mi propio pasaporte. Y siempre lo renuevo, le dije. Bueno, ¿crees tú que podría viajar el día lunes a Colombia? Oye, sí, qué maravilla. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que escribir 2 arreglos y dirigir en Colombia. Yo emocionadísimo, pero le dije 2 arreglos. ¿Qué conformación es? Me entregaron un papel y una conformación sinfónica con 69 profesores. Mm. Ya, sí puedo. Yo no sabía si iba a poder, porque el tiempo era cortísimo. Lo Pero ahí estaba el cierto es que yo reto, siempre, ¿no? perdón, Ahí estaba el reto, digo. y es. Pero además, yo tenía una persona que me ayudaba mucho siempre, que me impulsaba, me ayudaba, que era mi mamá. Entonces, ella lo que hizo fue simplemente esperar que yo terminara, de que yo terminara de escribir el primer arreglo y fue a dejárselo a uno de los copistas para que copiara las partes, para la redundancia, las partes de cada uno de los instrumentos, etcétera. Entonces, eh, yo escribí un arreglo, lo habría terminado como a las 9 de la noche, qué sé yo. Mi mamá se fue hacia el centro, entregó el arreglo y luego vino el segundo arreglo que lo terminé el día siguiente y el día domingo por la noche me llamó Daniel Díaz Canseco para decirme que el viaje se había pospuesto para el día miércoles. Uy, dije yo, bueno, al menos me servirá para revisarlo porque yo no tenía previsto eh, viajar el miércoles, sino ese día el lunes y ya me daba tiempo para revisar. Luego de ese festival vinieron otros y, fui a Colombia y gané 2 premios. El premio a mejor arreglista, que fue escogido por los otros orquestadores, y el premio a mejor director, que fue elegido por los músicos del festival.
para mí fue muy emocionante porque incluso me puse a llorar en el escenario, Ajá. etcétera. Y recuerdo que en uno de los diarios de Barranquilla, el director era Raúl Rosas, hermano del papá de los hermanos García. Ellos se apellidaban Rosas García, aquellos que de niños habían sido conocidos como los Gorrioncitos. Y envió el informe a Lima. Con todos esos galardones, tú llegaste al FICA, al primero. A Dios gracias. Porque Y, cuando yo he llegado y, a y, y Ruli, ¿cuál ha sido tu participación? Porque tengo entendido que también estuviste el año 83 estrenando el tema Bienvenidos a Iquitos y participaste también como concursante. 81 fue lo de Bienvenidos Chiquitos. O sea, ¿81? yo 81, sí. ¡Wow! En el año 79 yo hice los arreglos de un tercio de los temas que participaban. Luego, en el 80, los esposos Urmeneta fueron a buscarme a México. Yo estaba ya en México y yo les dije que no podía asistir al festival. Me dio mucha pena. Pero por otro lado me dio mucho gusto de que continuase, porque a veces muchas cosas empiezan y no continúan. Pero sí me dio mucha pena también que ya no estaba Raúl Vázquez en la Organización, ¿no? organización. Sí. Pero Pero pasó Raúl el Vázquez año, fue el creador realmente, ¿no? así es. A él se le ocurrió, claro, era un hombre de festivales, ¿no? Ya yo había, te digo, en esas coincidencias, por ejemplo, en el 75 estuvimos en el Teatro Leguía, él como cantante y yo como arreglista y director, él con Jorge Madueño como orquestador y yo como orquestador de Fabricio en la competencia, él con un tema maravilloso que se llama Vas a ser mi compañera. Bueno, en el 78 viajé con Zoraida Villanueva como intérprete y como compositor y pianista Juan Castronali con dos canciones, Ven solamente ven y Nieve. Pero para eso, cuando yo vine de Colombia, me capturó en el aeropuerto David Odría y me dijo, consíguete una canción para Homerito. O sea, no estaba clasificada ni nada, porque mañana viajamos a Trujillo. Y yo le dije, tengo que hacer el arreglo, sí. Entonces me dio uno de los temas clasificados, que fue Muchachita de la piel morena de Eddie González, y por otro lado, yo escogí un tema de Antonio Laguna, pudiendo haber escogido uno mío, que fue Pecado. Homero quedó en segundo lugar, y es el momento, creo yo, en el que el Perú me conoció como arreglista y Arreglista. director. El 78 te estaba contando, cuando fuimos a Buenos Aires con Juan Castro Nari y Soledad de Villanueva, gané también los premios de mejor arreglista y mejor director. Ahora, Entonces, Ruli, y volviendo a esto sí, del FICA, es importante que nos pongas en el escenario. ¿En qué sentido? sí, El FICA, como una cosa nueva, como una cosa de provincia, como una cosa de Iquitos, estamos hablando del año 1979, no provocaba mayor interés, digamos. Pero después de ese primer festival, los músicos, los arreglistas, se encargaron en Lima de decir, hoy, en Iquitos se ha iniciado un festival maravilloso y los años siguientes un poco que se valieron de esa fama del primer festival, ¿no? bueno, el FICA pudo haber llegado a ser, y lo digo con toda seguridad, el festival más importante del Perú. ¿Por qué? Porque el festival de Trujillo, que organizaba el Club de Leones de Trujillo, que auspiciaba el Club de Leones de Trujillo, tenía como organizador a David Odría, un experto en festivales, y fue el primero que hizo un festival abierto en el Perú, Sí. el Trujillo del año 66. Digo, eh, ¿qué tuvo importante el FICA? Yo lo mencioné hace un rato. Primero, la convocatoria de artistas profesionales y de primera línea del Perú. El tercer año, cuando yo vine para estrenar Bienvenidos a Iquitos con arreglo de Peter Delis, acompañé también con arreglo de Peter Delis a Raúl Vázquez con La Playera. Ese año estuve yo como miembro del jurado,
pero me eligieron porque me vieron que estaba yo ahí. No me había invitado nadie del festival. Raúl fue quien me trajo, quien me llevó al Festival de Iquitos. E incluso yo no quise estar en el hotel, preferí quedarme en la casa de Raúl. Ujú. Bueno, estuve en el mundo del jurado y ese año vinieron Marinés Navellán de Chile, desgraciadamente fallecida hace muy poco, y un cantante uruguayo cuyo nombre no recuerdo. Y finalmente empataron el primer lugar. Ronald de Uruguay, El, ¿puede ser? ¿Perdón? Ronald de Uruguay. Sí, puede ser, Ronald. Ya. Podría ser. Un muchacho blanco, él, de Sí. pelo medio claro. Buen Sí, intérprete, ¿ah? muy buen intérprete. Bueno, pasó ese año y vino el festival. Ese año, 81, quienes se encargaron de la producción fueron Eddie Blume con Manuel Rullón. Y luego el 82, el festival se lo entregaron a la señora Gloria Recabarren, esposa de Piero Solari. Mm. Ella viajó antes a Viña del Mar y vino con muchos buenos intérpretes que habían participado. Recuerdo una cantante colombiana a quien yo dirigí. Estaba también, bueno, no sé. Lo cierto es que en ese año 82, por ejemplo, yo arreglé el tema que quedó en segundo lugar, letra de Juan Gonzalo Rose y música de Víctor Medino, Un anzuelo junto al río. Mm. ¿Cómo decía la canción? Dame ese pez colorado con su mirada de plata, etcétera. Y me tocó también en suerte dirigir, entre otros, son 8 creo los artistas que dirigí, a Luis Abanto Morales con el tema No se callará mi voz. Un anzuelo junto al río quedó en segundo lugar en la general, porque ese año ganó Amor 2 que representaba A España. sí, Alfonso Agulló, era el representante de ellos. El segundo lugar fue Un anzuelo junto al río. No recuerdo cuál fue el tercer puesto, pero también ganó la canción criolla que yo había arreglado, No se callará mi voz. Había premio a la canción criolla, pues ese tiempo. Claro que sí, y lo ganó Luis Abanto Morales. Mire ese nivelazo, Claro. mire ese nivelazo. Ahora, Mire lo de que... 1979, 81, 83, Ruri, tú sabes que la televisión y la radio es un poco cruel con los tiempos. Pasamos Sí, al 2022. Después de más de 2 décadas, vuelve el festival. Pero yo he visto una entrevista que has sostenido tú con un colega de Pucallpa y dices, sí. Iquitos no me quiere. ¿Cómo no te va a querer Iquitos si ha estado tanto a la música? Bueno, es una forma de decir. Quise decir, los organizadores del FICA no me quieren, No, pero dices ¿no? además, narras ahí que Pepe Lucho, presidente del FICA, te llamó, pero después ya no te volvió a llamar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo tuve muchas conversaciones con Pepe Lucho hará unos 5 años. Ya, Incluso a la familia de Silfo Albán la conozco ya. porque vivían unos parientes de él en Jesús María, en la cuadra 16 de Sinchirroca, donde yo vivía también. Ah, claro, Y el hijo allí de en la Silfo Albán, casa, como uno de los hijos de Silfo Albán vivía por ahí, por Sinchirroca. sí, y después también un sobrino de Silfo, que ahorita se me ha ido el nombre, creo que es Maldonado Albán, Ah, ya, y con claro. él, Sí, sí. sí, estoy muy en contacto con él y con Pepe Lucho. Entonces, de casualidad, creo que por Raúl Vázquez, yo me enteré que había festival este año en Iquitos. Y yo dije, ay, qué bien, seguramente me van a llamar. Pero después, aunque no hay mayor información acá en Lima, y me imagino que en otros departamentos tampoco, me enteré que ya estaba todo organizado, que ya el festival tenía fecha, etcétera, y no me habían llamado. Entonces, en el momento que Marco Antonio Ruiz me pregunta acerca del festival, por qué él pensaba que yo iba a estar en el festival, además yo me sentía como parte del festival, porque en los años que hubo una segunda seguidilla de festivales, yo no vivía en el Perú, estaba yo Claro. en México. Pero ahora
Y habiendo conversado con Pepe Lucho, yo pensé que me iban a llamar. No me llamaron. Entonces, eh, parafraseando a Vicente González Montolivo, pienso, porque aquí en este país a los que tenemos ideas brillantes no nos escuchan, a los que proponemos decisiones firmes no nos oyen, es decir, a los que verdaderamente valemos no nos llaman. Entonces, cuando me dijo Marco Antonio Ruiz, desde Pucallpa, no, vino acá a mi casa, Sí, desde sí, ha hecho Pucallpa un vino. lindo reportaje ahí en tu casa con todo tu producción musical. Sí, y me dijo, ¿y vas a Iquitos, que no sé cuánto? Y yo dije, no. ¿Y por qué? Lo que se me ocurrió contestar, Sí, ¿no? pero a mí déjame decirte, a mí como iquiteño me dolió que Rully Rendo diga, es que los iquiteños no me quieren. Y yo digo, ¿cómo no le vamos a querer a Rully Rendo si los de mi generación recordamos tus grandes actuaciones, tus grandes arreglos, tu show que hiciste ahí, dicen espontáneo, pero yo no creo que espontáneo en el primer FICA, es decir, fue una maravilla y los iquiteños tenemos mucho que agradecerte como arreglista y Gracias, como todo muchas ello, y además gracias. tú tienes unos buenos recuerdos del FICA, pero Muy buenos recuerdos. sí, Y de sí, Iquitos también, porque yo he ido muchas veces a partir del 95 hasta el ya. año 2000 a Indiana, Claro, el ¿no? Festival de Indiana, que lo hacía Mi padre el alcalde Elisban Ochoa de ese tiempo, que hoy es gobernadora de Loreto, y estaba también el padre Pierre Pierre Leblanc, Belván. ¿no? A quien le decíamos el Padre Nuestro. Sí, Y el año 2000 él había fallecido. sí, sí, Entonces, los nuevos sacerdotes que habían llegado a- al convento de de Indiana, Indiana. iban a la misma orden, pero ya no eran canadienses, sino mexicanos, Sí, sí. ¿no? Y tuve una buena relación cuando vine ya al homenaje póstumo que se le hizo a Pierre Leblanc. Entonces yo sí he pasado por Iquitos y más aún quiero recordar que en el año 82 Raúl Vázquez también organizó en el CNI un baile de carnavales que fue exitosísimo y nosotros fuimos quienes animamos la fiesta. Bueno, ya pues ya pasó, ¿no? Ya Entonces, pasó. Ahora hay que desear que vaya bien el festival, digamos, de la vaya muy distancia, bien, pero en claro el que mundo sí. musical de Lima no se conoce el festival, el reinicio del festival, eso hay que decirlo también, y eso es un demérito. Pero Ruli, vamos a seguir conversando, muchísimas gracias más bien, y felicitaciones por todo lo que has dado para el festival, para la música, tus cumbias siguen sonando, uno escucha las cumbias y se que pone a bailar, así que felicitaciones señor y gracias por haber aceptado conversar con Pro y Contra. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias al pueblo de Iquitos. Un abrazo fuerte para los amigos que tengo por allá. Y estoy a la espera de que en algún momento pueda viajar. No se olviden que yo también tengo orquesta, por si Sí, acaso. sí, Vayan sí. preparándose para Año Nuevo. De repente me llama. Y Gracias, un fuerte abrazo para todos los amigos. Muchísimas gracias por esta entrevista. gracias, gracias.